Del Evangelio de Jesús el Cristo, de Jesús el Mesías. Por eso nos damos cuenta que lo más importante que Jesús quería subrayar y quería que entendieran sus discípulos y sus apóstoles era quién era Él. Por eso dijo: ¿quién dice la gente que yo soy? Algunos dijeron: tú eres Elías, tú eres Isaías, tú eres Jeremías, tú eres uno de los profetas. Pero Él insistió preguntando: ¿y ustedes quién dicen que yo soy? Y de los 12 apóstoles, solamente Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Altísimo, el Hijo del Viviente, el Hijo de Dios. Eso sucedió porque Pedro era más inteligente y más capacitado que los demás apóstoles. No, simple y llanamente porque tuvo la bienaventuranza de ser iluminado por el Espíritu Santo de Dios para que él entendiera. Por eso Jesús le dijo a continuación: bienaventurado eres Pedro, porque sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es decir, sobre las palabras que tú acabas de señalar a través de la unción del Espíritu Santo, es que yo edificaré mi iglesia. Pero no se estaba refiriendo a la iglesia del Vaticano ni a ningún otro tipo de religión. Se estaba refiriendo a este templo que es nuestro cuerpo, que contiene a nuestra mente y a nuestro corazón, que es el alma, y que evidentemente también contiene al espíritu. Y mientras permanezcamos en este mundo, debemos manifestar claramente quién es el Cristo. Por eso es importante que todo lo que pidamos en el nombre de Jesús el Cristo sea una realidad. Pero desafortunadamente vemos que hay cantidades de denominaciones que se dicen cristianas que nada tienen que ver con lo que en realidad predicó Jesús el Cristo. Haciendo un balance de todo esto, tenemos que llegar a la conclusión de que Dios no es culpable de nada de lo que sucede en este mundo. Nosotros somos los causantes. Es decir, si habría de echarle la culpa a alguien, sería a nosotros mismos, por nuestra incapacidad para pedirle a Dios que nos ilumine, que nos guíe, que nos enseñe, que nos muestre el camino. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Quién oirá a nuestro anuncio? ¿A quién yo le voy a decir lo que tiene que hacer? Una de las cosas importantes que tenemos que entender de todo esto, que Dios ha establecido a través de su palabra contenida en la Biblia, diferentes manifestaciones, diferentes mensajes y diferentes formas de hacer que entendamos cuál es su propósito. Y el propósito es claro y está contenido en Segunda de Crónicas 7:14. Lo que Dios nos pide a través de Segunda de Crónicas 7:14 es que nos humillemos, pero la humillación a la que se está refiriendo Dios no es la humillación que nosotros conocemos. La humillación que Dios nos está pidiendo es el que tengamos la humildad de reconocer que nosotros no tenemos la capacidad para manejar nuestra vida, que no hay forma, que no hay conocimiento, que no hay sabiduría, y por lo tanto, si no hay conocimiento y tampoco hay sabiduría, es evidente que no puede haber un fruto, porque para que haya un fruto se necesita la unión de dos, y ese fruto que nacería del conocimiento y la sabiduría sería la inteligencia. Y de hecho es la inteligencia que nos dé la capacidad de entender que es necesario venir ante la presencia del Dios Todopoderoso que está dentro de nosotros y suplicarle que se convierta en un templo vivo de su iglesia, para que a través de la unción del Espíritu Santo podamos nosotros conocer, entender y comprender realmente cuál es el propósito que Dios tiene en nuestras vidas. Pero a la gente le resulta mucho más fácil negarlo, decir:
Dios no existe. Y se atreven a negarlo simple y llanamente porque no lo conocen. Es como si nosotros nos atreviéramos a negar la existencia de virus, bacterias, hongos y parásitos por la sencilla razón de que no los vemos. El hecho de que no tengamos la capacidad de verlos, sino a través de un microscopio, no significa que podamos negar. Porque aunque lo negáramos, sus efectos, sus consecuencias están perfectamente visibles. Y es exactamente lo mismo que sucede con Dios. Podamos negar a Dios, y al negar a Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente, altísimo y viviente, no significa que no exista. Pero esto evidentemente trae como consecuencia que si no creemos en un Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente, altísimo y viviente, tendremos que estar sometidos a la influencia negativa del Dios de este mundo. Esa es la enorme diferencia. Por lo tanto, es absolutamente necesario que nos demos cuenta que este Dios es necesario para nuestras vidas, porque Él se encargará de aquellas cosas que no están dentro de nuestras posibilidades humanas hacer. El trabajo, el estudio y todas las cosas que podemos hacer en esta vida está dentro de nuestra capacidad de hacerlas. Pero hay cosas que salen de nuestras manos y que ya no pueden ser realizadas por nosotros, que ya dependen de otros factores. Y ahí es justamente donde entra Dios. Por lo tanto, Dios no tiene la culpa del hambre en el mundo. Dios no tiene la culpa de las guerras que se desatan en el mundo, porque tendríamos que darnos cuenta quiénes son los verdaderos culpables. Los causantes del hambre son los acaparadores que, para que sus precios no bajen, tienen que desperdiciar comida. Los culpables de la guerra son las fábricas de armamento. Los culpables de las enfermedades podrían ser los fabricantes de medicamentos. Y así podríamos empezar a conocer verdaderamente quiénes son los culpables. Por eso Jesús lo dijo claramente: los pobres siempre estarán con ustedes, pero no porque esa sea la voluntad de Dios, sino porque es la voluntad del hombre. Entonces tenemos que partir de la base que hay muchas personas que prefieren negar la existencia de Dios porque no quieren tomarse el trabajo de descubrir, buscar, investigar, averiguar si realmente las cosas son como nos la han dicho y como lo hemos creído, porque sobre todo lo que más nos ha perjudicado es justamente lo que hemos creído. Entonces nosotros tenemos que partir de la base de que todo lo que vivimos está basado no en el poder de la mente, no en el poder de las influencias, sino en el poder de la creencia. Yo creo, como dijo Henry Ford, si crees que puedes, estás en lo cierto. Pero si crees que no puedes, también estás en lo cierto. Simple y llanamente es cuestión de decidir qué tipo de creencia voy a tener. No es raro que una persona que no cree en Dios viva mal y le eche la culpa al Dios que cree inexistente, pero que lo hace culpable de sus desgracias. ¿No suena esto como un poco ridículo? No creo en la existencia de Dios, pero Él es el culpable de todas las calamidades que suceden alrededor de mi existencia. Eso es completamente absurdo. Y eso tiene una explicación muy importante, porque las implicaciones que tiene aceptar que hay un Dios que es altísimo, que es viviente, que es omnipotente, que es omnipresente y que es omnisciente, tiene muchas implicaciones. Y por eso nos resulta más fácil negarlo que aceptar a Dios como Trinito, como Dios Padre, Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo. Tres personas distintas, un solo Dios verdadero, que es a imagen y semejanza de nosotros, que somos también tres en uno. Tres en uno como el aceite famoso. ¿Por qué? Porque somos un espíritu que tiene una alma que piensa y siente y que se manifiesta a través de un cuerpo que vive. Y esa es la misión que tenemos en este mundo. Pero dentro de las implicaciones más complicadas de todo esto es que si aceptamos a Dios como Señor, como Dios y Salvador, entonces entenderemos que
Jesús el Cristo, el Mesías, también es Dios, Señor y Salvador. Y por supuesto, el Espíritu Santo también es Dios, Señor y Salvador, porque tienen los mismos atributos como el único Dios verdadero, como nosotros tenemos los mismos atributos como único hombre verdadero. Ahora, este mensaje debería ser dirigido a aquellos que no quieren reconocer a Dios como su Señor, su Dios y su Salvador. Y precisamente una de las cosas más increíbles de todo esto es que la única manifestación que tenemos nosotros conocimiento pleno de que anduvo por acá en este mundo, que pisó este mundo, que habitó en este mundo, que hizo milagros y prodigios, es Jesús de Nazaret, quien era, es y seguirá siendo por siempre el Mesías, el Cristo, es decir, nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro Salvador. Tenemos que partir de esa base de que una persona que no cree en Dios, pues es obvio que no tiene evidencias, y por lo mismo, como no tiene evidencias de que exista este Dios, pues evidentemente tampoco hay manifestaciones en su vida de que exista. Es como aquel que cree que todo lo que hay en su alrededor es lo único real. Y eso ya lo vimos en otros capítulos de las dimensiones. Si nosotros tenemos una dimensión, pues nada más vamos a ser testigos de la dimensión en la que habitamos. Pero si podemos subir a otra dimensión, entonces nos daremos cuenta no solo de la dimensión donde vivíamos, sino de la dimensión a donde estamos ahora. Y así sucesivamente. Por eso es importante que elevemos no solamente nuestra oración, sino nuestra mente, nuestro corazón, a las vibraciones del pensamiento y sentimiento universal. Esa es parte integral de todo lo que hacemos. Ahora nos damos cuenta que de la creencia que cada uno de nosotros tengamos, vienen las decisiones que tomamos con respecto a todo lo que sucede en nuestra vida. Y por supuesto, estas decisiones, si son malas, nos llevan a malas consecuencias, y si son buenas, nos llevan a buenas consecuencias. Y nos pueden llevar al gozo total o al caos total.